En este miércoles 16 de mayo comenzamos así, con deportes, en este caso fútbol y la Liga Europea en hora 23. Nuestro más cordial saludo para todos ustedes y desde luego también el saludo para Piti Garamendi y Paola Sánchez. Paola, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa de mitad de semana. Esta noche desnudamos la psoriasis. Es así como hemos denominado ese tema que está relacionado con el área de salud. Bueno, los pacientes que viven con psoriasis, es difícil vivir con esta enfermedad y solamente quienes padecen esta enfermedad pueden dar su testimonio. Es por ello que esta noche contaremos con la presencia de una persona que desde hace 20 años vive con psoriasis. Nos contará qué tan alterada se vio su vida con la presencia de esta enfermedad. Pero dejamos claro que el mayor daño es el desconocimiento. Por ello es que también hablaremos con un dermatólogo que nos brindará toda la información posible respecto a la psoriasis. Así que estén muy atentos porque es el tema principal de hoy. Pero eso no es todo. También hablamos del Día Internacional contra la Homofobia. 17 de mayo, mañana se conmemora esta fecha, recordando que en el año 1990 la Organización Mundial de la Salud quita la homosexualidad del listado de enfermedades mentales y desde el año 2004 se conmemora esta fecha para celebrar y visibilizar que existen otras formas de amor y de sexualidad por fuera de las socialmente aceptables. Estaremos hablando también del tema, así que bienvenidos a todos, estén atentos. Y es momento de dar la bienvenida también en las redes sociales a Piti Garamendi. Hola, Piti. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al sector de redes sociales de hora 23. Como Paola lo decía, hablaremos de la psoriasis y ustedes tienen alguna consulta, pues los invito a hacerlo a través de las siguientes publicaciones. Desnudando la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria autoinmune que tiene su origen en un trastorno del sistema inmunológico. Una enfermedad autoinmune ataca a células y tejidos sanos de nuestro cuerpo. También los invito a participar de esta publicación. Consulta a nuestros profesionales sobre esta enfermedad y su tratamiento. No se olvide que nuestra línea de WhatsApp también se encuentra habilitada y es el 776-77223. Y a propósito de fechas y de aniversarios, como la que recordaba Paola, no podemos dejar de mencionar que este 17 de mayo se celebra una fecha importante para todo el planeta, el Día Mundial del Internet. ¿Saben ustedes que hacen 2.700 millones de personas apenas comienza el día? Pues comenzar a revisar informaciones de su entorno a través del Internet. Todo un fenómeno mundial. ¿Saben cuántos usuarios de Internet existen en el planeta? Nada menos que 4.021 millones, es decir, el 53% de la población mundial. En nuestro país se han hecho recientes estudios al respecto y conoceremos a través de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación datos frescos respecto a la presencia del Internet a pocas horas de que se recuerde, lo reitero, el Día Mundial del Internet. Bueno, respecto al tema de salud que abordamos esta noche, las estadísticas afirman que en el mundo son principalmente los adultos quienes se ven afectados por esta enfermedad, por la psoriasis. Sin embargo, los niños también podrían padecerla, aunque en menor grado. La psoriasis es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica y sistemática que compromete la piel generando la aparición de placas enrojecidas, cubiertas por pequeñas escamas blancas y que afecta alrededor del 2% de la población y aunque suele aparecer entre los 15 y los 35 años, puede surgir a cualquier edad. Sin embargo, cada vez son más los niños que tienen una aparición temprana, siendo pacientes especialmente delicados para abordar en la perspectiva psicológica. Es una enfermedad no contagiosa, pero podría transmitirse de padres a hijos. Además, casi el 25% de las personas con psoriasis podrían desarrollar durante algún momento de su vida artritis psoriásica, según estudios en salud. Solo en España se encuentran 1 millón de afectados de psoriasis,
de los 125 millones que padecen esta enfermedad en todo el mundo. Sin embargo, la proporción de personas que tienen psoriasis en este país pasó en 15 años del 1,4% al 2,3%, lo que representa una subida del 65% en los últimos años, según datos del último estudio de prevalencia, que es el nombre médico que indica la proporción de personas afectadas por una enfermedad. Asimismo, según estimaciones de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, solamente en Argentina unas 800.000 personas tienen la enfermedad y un 25% presentan formas moderadas a severas. Por otro lado, según un estudio indica que el 30% que adquiere esta afección tiene un familiar de primer grado afectado con la misma enfermedad, algo coherente con la base genética de la afección. Asimismo, todavía el 13% no recibe tratamiento, como señal de mala fama de esta dolencia, según indican algunos médicos, en las que las medicinas tradicionales son muy tóxicas y se acumulan en los órganos y además, en un 30% de los casos, no experimentaban ninguna mejoría. La psoriasis médicamente puede ser un problema no tan grave, sin embargo no debemos infravalorar esta situación que para quienes lo padecen puede resultar muy angustioso, incluso avergonzante en muchas ocasiones. Es por ello que esta noche vamos a hablar del tema, conoceremos todos los datos posibles y además contamos con la presencia de una persona que sufre de psoriasis desde hace 20 años y nos va a contar su historia y cómo vivió todo este tiempo, 2 décadas con esta enfermedad. Damos la bienvenida y agradecemos por su presencia a Luis Fernando Antequera. Él tiene 42 años de edad, es corredor de bolsa y vive con psoriasis desde hace 20 años atrás, como les mencionaba. ¿Cómo está, Luis Fernando? Gracias, Te gusto, bienvenido. Igualmente. Gracias por acompañarnos esta Gracias noche. por la invitación, más bien. Bueno, es un gusto poder contar con tu presencia y sobre todo importante para quienes nos ven en este momento, quieren conocer acerca de la enfermedad y posiblemente pacientes que tenemos detrás de esta pantalla que tienen de psoriasis, que se les ha diagnosticado la enfermedad. A ver, en tu caso, Luis Fernando, 20 años viviendo con psoriasis. ¿Cómo tú te das cuenta que tienes esta enfermedad? ¿Cómo los médicos llegaron a ese diagnóstico? ¿En qué momento tú llegaste a sospechar? Lamentablemente, en la época que me dio esta condición, o sea, me salió aquí una mancha, aquí en la cabeza. En la frente. En la frente, ¿no? Sí, entre la frente y el cuero cabelludo. Ya. Entonces, más o menos como esta manchita, pero más grande. Esa fue la primera mancha. La primera mancha. Ya. Pero fui a 1 o 2 dermatólogos y esto lo confunden con hongo. Entonces me dicen que era hongo, ¿no? Luego... ¿A qué edad te salió esa mancha? Será 18, 20 años más o menos. ¿Y fue después de algún momento tal vez de mucho estrés, algún accidente, algún golpe en esa región, algo así? Creo que cosas... No, más bien fue por el tema de la universidad, que ya estaba en exámenes y todo eso. Entonces lo que pasa es que yo tenía la condición, pero hay desencadenantes, como es la alimentación, el estrés, el mismo clima. Nuestra ciudad no es muy apta para nuestra condición de psoriasis, porque es el frío, la sequedad, la altura incluso. Entonces, yo padecí entre dermatólogo y dermatólogo y al final no sabían qué era, ¿no? Entonces hay dermatólogos que me tomaron incluso de conejillo de indias. Entonces preparaban cremas y me las ponían y me ponían unas bolsas plásticas, cosa que me hacía peor, digamos, ¿no? Seguramente hace 20 años atrás la enfermedad se conocía mucho menos que ahora. Acá no se conocía, o sea, nadie sabía. Ni idea, nadie sabía que era psoriasis. Ni idea. Ya. Al final creo que vi a un cubano, me parece. ¿Tú te fuiste hasta Cuba? No, acá ¿Viste un médico cubano acá? Vale, muy bien. Que al final, hay médicos que no tienen mucha ética, digamos, en este tema y en otros temas. Entonces de pronto te dicen, sí, esto es psoriasis y no tiene cura. Entonces lo peor para una persona, para cualquier persona, es decir que vas a tener algo grave en tu cuerpo sin que tenga cura, ¿no? Pero bueno, al final lo fui asimilando. ¿Y fue este médico cubano quien te dio el diagnóstico de psoriasis? Sí, porque los otros médicos, los bolivianos, digamos, no conocían el tema, ¿no? Y cuando te dieron el diagnóstico, Luis Fernando, ¿qué fue lo primero que pensaste, que sentiste? ¿Cómo notaste la noticia? ¿Cómo tomaste, la noticia? ¿La compartiste tal vez con algunos familiares, con alguien de confianza, algún amigo? ¿Solamente la recibiste tú? Yo la recibí junto con mi mamá. Entonces fue como que un shock para ambos, ¿no? Fue un shock pero yo con el
tiempo como que aprendí a vivir con esto, ¿no? Entonces yo fui empeorando. O sea, después de la mancha acá en la frente, se me quitó después de un año, pero después de unos 6 meses volvió, pero ya a mi cuerpo. Entonces volvió a mi cuerpo, tenía las manos totalmente afectadas, las palmas. ¿Podrías mostrarnos un poco acerca sí. de estas placas, se las llama, Son placas, ¿cierto? Como sí. placas de psoriasis. Estas fueron entonces brotando en distintas partes del cuerpo. Sí, generalmente te da, bueno, este se llama palmo plantar, cuando me dio, es en la planta, en la planta de los pies y en las palmas, ¿no? Entonces luego me dio en las rodillas, en los codos, y se me fue manifestando más. Entonces, bueno, por cuestiones de la vida yo me tuve que ir a vivir a México, y en México fui investigando más y caí a una asociación que es la Asociación Mexicana contra la Psoriasis. Entonces ahí está mucho más desarrollados. Incluso la dermatóloga que allá me atendió es una de las mejores a nivel mundial en este tema, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlo largo, ella me dio unas pastillas, las pastillas me hacían muy bien, y unas cremas, solo que las pastillas, bueno, la gente debe conocer, se llaman metotrexato. Entonces, estas pastillas me dañaron el hígado. Claro, hay algunas repercusiones también de la psoriasis, sea por la medicación, por el tratamiento, que las vamos a conocer a continuación con nuestro médico dermatólogo. Y también vamos a hablar más acerca de tu historia. Tienes todavía mucho por contarnos. Sí. Queremos conocer acerca de tu estilo de vida, por ejemplo, qué cuidados tienes para que esta enfermedad pueda estar controlada. Vale, sí, en unos minutos más. Adelante. Vamos a dar la bienvenida también al doctor Miguel Gutiérrez Jiménez. Él es médico dermatólogo. Doctor, bienvenido. Qué gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Te presento acá a Luis Fernando Antequera. Bueno, es la persona que nos cuenta su historia. Él hace 20 años ya que vive con esta enfermedad de psoriasis, y este momento nos ha contado algunos datos interesantes de acuerdo a cómo se diagnosticó la enfermedad cuando él tenía 18 años. Queremos conocer todos los datos acerca de esta enfermedad que afecta a la piel. Tenemos entendido. ¿Qué es la psoriasis, doctor? ¿Cómo se origina? Bueno, en realidad no tiene pues un origen en el que podamos científicamente actuar. ¿Por qué? Porque hay fenómenos inflamatorios propios del paciente, sumado al medio ambiente, a la dieta, a los antecedentes propios de la persona y antígenos de histocompatibilidad que solemos tener, que van a generar una alteración citológica inmunitaria en el organismo, condicionando la alteración del queratinocito. Nosotros como piel tenemos más o menos unos 2 metros cuadrados de superficie corporal. Si la pesamos 4 kilos, 4.5, y el recambio celular de la piel se da entre 20 y 30 días, con un máximo de hasta 45, por así decir. Pero en este fenómeno de la psoriasis, la estimulación inmunológica que se da a través de procesos inflamatorios nuestros, las citoquinas, las interleucinas, los factores de necrosis tumoral, la célula de Langerhans, la célula presentadora del linfocito T, que hace una cascada interesante en la piel, acelera ese proceso. Lo acelera de tal manera que ese turnover de la piel, ese recambio celular, se acelera de tal manera que genera un proceso inflamatorio, condicionando la formación del eritema en primera instancia, luego la formación de el enrojecimiento de la piel, muy bien, y luego la acumulación de la escama. Son placas nacaradas que al despegarlas, si vale el término, sangra la superficie cutánea. Pero además están los mastocitos, que en su interior contienen histamina. Estos son células de la piel. Son células de nuestro organismo que generan el prurito, porque ese mastocito, al liberar la histamina, genera el escozor y la desesperación. Entonces, las intenciones por tratar la enfermedad, por controlarla la enfermedad, tienen que ver con el paciente integralmente. Y no es nada agradable para el paciente que sufre vitiligo, para el paciente que sufre psoriasis o alguna otra enfermedad reaccional de la piel que tiene que ver con el fenómeno inmunitario, controlar si el paciente no va a hacer conciencia de esas. Fíjese, hay pacientes que a través del fenómeno del estrés van a generar liberación de estos elementos inflamatorios,
interleucinas, citoquinas, mastocitos. Y esa cascada que se va liberando con el ajetreo de la persona, con la vida que uno tiene por el trabajo, por el hogar, por el medio donde uno vive, por ahí alejado de la familia, va a generar que esta enfermedad se vaya perpetuando. Más aún, si la persona en su desesperación se dedica, no sé, al tabaco y ahí algunas bebidas espirituosas, va a seguir en un fenómeno inflamatorio que difícilmente va a generar. O sea, podríamos decir que el estrés es uno de los factores, o puede ser uno de los factores desencadenantes de la psoriasis. También influye lo que es el consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco, y podría ser también hereditaria. Es en parte hereditaria, genética, inmunológica, pero en todo caso las infecciones que el paciente pueda tener. Fíjese, nosotros vivimos en un medio frío, donde por lo general enfermamos 3, 4, 6 veces al año de resfríos. ¿Qué hacemos con los niños? Vemos un resfrío que debería durar 3, 5 días con una rinorrea, con moquito blanquito, pero vemos que ese niño termina complicando su salud por flemas verdes, ya secreción mucosa, verduzca. Y lo que hacemos cosas malas a veces. Agarramos una inyección, les administramos, o vamos al pediatra, el pediatra agarra, le dice, va a darle este jarabito en tanto. El papá ve que el niño está a los 2 días bien y dejan de darle el antibiótico. Entonces hay infecciones ocultas que vamos arrastrando, que con el tiempo nos cobran factura. Claro, entonces cuando vemos un paciente con psoriasis tenemos que verlo integralmente. Si no lo vemos integralmente y no lo vemos además con el aspecto psicoafectivo, si usted al paciente lo ve y le dice, no, esto no tiene cura, ya lo hundió, ya lo mató al paciente, al paciente... Justamente eso nos contaba Luis Fernando, que cuando le dieron el diagnóstico, le dijeron que era una enfermedad que no tenía cura, así de una forma brusca, fría, ¿verdad, Luis Fernando? Entonces, ¿el paciente qué hace? El subconsciente se afecta, su autoestima se va por el suelo. ¿Y quién pierde? Pierde ese paciente, que va a ir visitando dermatólogo de dermatólogo. Y resulta que fíjese cuán importante es la relación médico-paciente. O sea, si usted no tiene una relación, pero 100 puntos con su paciente, la enfermedad no va. El paciente viene para sus necesidades, sus aflicciones, a ponérselas en la mesa. Y si usted agarra y de la forma más científica, fisiológica, amable con el paciente entenderá que hay fenómenos que tiene que cuidar él. Y si el paciente se pone en la sintonía con el médico, la enfermedad, no diré que se cura, pero deja de brotar. Imagínese en un tiempo tan prolongado que el paciente se hace tan amigo del médico que va y lo visita con gusto, porque dice, oiga doctor, me pegué unos buenos tragos por ahí y fíjese, me brotó, ¿qué hacen? Bueno, no hay problema, trataremos de controlar, mediaremos. Ahora hay tanta alternativa, y cuando uno empieza un tratamiento médico tiene que ponerle al paciente las alternativas, las consecuencias del tratamiento, los efectos adversos que vamos a tener, y por tanto ese paciente educado, ese paciente que además cuida su salud, va a seguir seguramente haciendo controles periódicos. El hígado es el único órgano que va y metaboliza todos los organismos, se filtra, y resulta que si no tenemos controles respecto a plaquetas, respecto a funcionalidad del hepatocito, vamos a tener problemas de daño estructural en un órgano noble. Sin duda, es muy importante la humanidad, la empatía en los médicos, en los profesionales de salud, y esa buena relación que usted mencionaba entre el médico y el paciente. Luis Fernando, tú nos contabas que el diagnóstico lo recibiste de una forma muy fría, muy brusca. ¿Eso ocasionó, en tu caso, por ejemplo, que te deprimas, que te sientas muy triste, muy afectado? ¿Y cuáles fueron aquellos motivos o cómo tú lograste superar esta situación y aprender a vivir con esta enfermedad, tener una buena calidad de vida? Mi mayor logro en esta condición fue cuando yo ya vivía en México. Entonces en México fui a la asociación que te comento,
Entonces ahí vi unos casos tan complicados, tan graves. Entonces la gente tenía en todo el cuerpo, desde el cuello hasta la punta de los pies estaba afectado. Entonces esas personas no podían ni dormir, no podían, los discriminaban en la asociación. Hay psicólogos, hay abogados, porque en México el tema de discriminación sí está muy inmerso en este tema. Entonces los abogados hacen juicios cuando no te dejan entrar a las piscinas, cuando a tus hijos no los dejan estar en el colegio porque dicen son hijos del que tiene peste, ¿no? Entonces ya tratan como si tuvieras peste. Entonces también vi gente que se suicidó, vi gente que se dedicó al alcoholismo, se dedicó al alcohol. Entonces las personas iban a la asociación de psoriasis y también iban a Alcohólicos Anónimos. Entonces ahí la gente empezaba a mejorar. Entonces yo al final empecé a aceptar la enfermedad y mi condición, tratando con más gentes como yo y mostrándome más. A veces ocultas tus manos, tus piernas, tu cara, ¿no? Entonces empecé a mostrarme y te das cuenta que hay gente que de pronto viene y te abraza y te acepta. Y de pronto hay gente que se aleja. Entonces, de uno que se aleja, 10 te vienen y te abrazan, ¿no? Sí, veía algunos testimonios de personas con psoriasis que, por ejemplo, no podían entrar tranquilos a una piscina o no podían realizar libremente ejercicios en un gimnasio. Se sentían realmente avergonzados, mal por esa situación. Personas que en el autobús se levantaban desde su lado porque veían aquellas placas o aquellas lesiones en la piel. Seguramente tú pasaste situaciones de este tipo. ¿Cómo hiciste tu vida de ahí para adelante? ¿Tienes una vida totalmente normal? ¿Estudiaste? ¿Tienes una profesión? ¿Te casaste? ¿Realizas ejercicios? ¿Qué actividades extras tienes? ¿Tus hobbies? Con la enfermedad y lo bueno de la condición o enfermedad, no me gusta mucho llamar enfermedad, digamos que es condición, es que uno empieza a cambiar de estilo de vida. Por ejemplo, yo dejé de fumar, entonces es 100%, el alcohol casi no lo consumo. Luego aprendí a cuidar mi piel, a ponerme cremas, y en lo psicológico con un psicólogo te tiene que ayudar, por ejemplo, a perdonar a los que alguna vez te han hecho daño, ¿no? Entonces disculpas, incluso puedes disculpar a tus padres, a algunos amigos que te podían haber incluso discriminado en su momento. Entonces ahí es un cúmulo de cosas. Empiezas a hacer yoga, empiezas a dejar, tienes que dejar la carne, derivados de la leche, el café, los refrescos. Entonces, pero eso te ayuda a ser una mejor persona, ¿no? Incluso en lo anímico, la alimentación te ayuda a estar mucho mejor, a hacer más ejercicio y todo eso, ¿no? Muy bien, Luis Fernando, en los próximos minutos continuamos conociendo más de tu historia. Gracias. Vamos con el doctor nuevamente para conocer más datos acerca de esta enfermedad. Existen distintos tipos de psoriasis, doctor. En una persona se puede presentar distintos tipos, solamente en un paciente, por ejemplo. Sí, es importante ver la distribución anatómica que va a tomar la afección, porque uno puede tener desde una simple placa única, puede tener característicamente zonas establecidas como son regiones de codos y rodillas, puede tener afecciones unguiales simplemente con unos pits que se llaman pequeños hoyuelos en las uñitas, como también puede tener una psoriasis en gotas, o sea, distribuidas en casi todas las, pero como pequeñas salpicaduras en misturita, y puede tener psoriasis en piel cabelluda, puede tener aquella psoriasis inversa, que es solamente de pliegues axilares, pliegues inguinales, regiones de pliegues de codo, pliegues de rodilla, que van a generar básicamente incomodidad por la humedad, la maceración, o puede terminar haciendo psoriasis de tipo pustulosa, que hace, digamos, una afección mucho más aparatosa respecto al paciente. ¿Esta sería el peor tipo de psoriasis? La pustulosa y la eritrodérmica, que es la que él refería, ¿no? Aquella que generalmente toma toda la superficie cutánea, el paciente se pone rojo y hay una descamación importante. Y la limitación, porque hay psoriasis que van a generar engrosamientos palmoplantares. Entonces las palmas son tan gruesas, tan hiperqueratóxicas, que el paciente tiene dificultad en la flexión y extensión, hay una limitación importante. De tal manera que esta ha sido pues ya catalogada en España como una enfermedad que tiene calificación de invalidez
y entonces ya ha entrado en las enfermedades profesionales que puede generar, digamos, una característica de valoración a través de un sistema que es el PASI, que genera digamos, la extensión de afectación de superficie corporal. Y obviamente a eso se van a sumar fenómenos de cómo estamos en el trabajo, en qué nos perjudica, y termina a veces haciendo psoriasis artrítica. Hace una psoriasis a nivel de las articulaciones, lo que va a condicionar compresiones de nervio mediano y una serie de efectos malos para el paciente. Varias fuentes de información afirman que pacientes con psoriasis podrían posteriormente tener lo que es la artritis psoriásica, ¿cierto? Que es, digamos, lo más triste menciona para el paciente, porque es como cualquier otra artritis, deformante, invalidante, va a generar discapacidad, pero no todos hacen. Eso tiene que ver con la persona. O sea, mucho de esto hace... Cualquiera de nosotros puede hacer psoriasis, porque tenemos el antígeno de histocompatibilidad en nuestra genética. Y entonces cualquiera podría ser. ¿Qué factores lo desencadenan? Ahí ya nadie puede predecir, nadie puede decir. Porque a veces hay gente que empieza por una simple caspita y dice, no, es una caspita, y resulta que luego el cuero cabelludo está tomado con una escama y obviamente el paciente se va a sentir morir porque se siente incómodo. Se dice que algún traumatismo, una quemadura, por ejemplo, podría también desencadenar esta enfermedad. ¿Eso es un mito o es una realidad? No, es una verdad, porque como hay un fenómeno de Koebner, se llama, no solamente en la psoriasis, sino en otras enfermedades. Entonces, muchas personas que generan un trauma, pero que tienen la predisposición de hacer la enfermedad, desarrollan la placa psoriásica en el lugar de trauma, de la quemadura, y uno como que le echa la culpa a ese fenómeno traumático, pero en realidad uno tenía que desarrollar la enfermedad en un determinado momento, y lo que apresuró fue el trauma, fue la casualidad que dio, pero aparece. Entonces no es una cosa, ya le digo, para todos los dermatólogos, no es pues alegría ver un paciente psoriásico. No, sin duda. ¿Por qué? Porque tenemos que meternos con el paciente a tratar de adecuar su vida al trabajo, a su familia. Esta no es una enfermedad infecciosa, usted no va a contagiar, puede hacer una vida normal. La psoriasis no se contagia, lo estamos dejando claro, de ninguna forma. De ninguna manera. Entonces, la idea de que el paciente mejore su autoestima ayuda pues, en un 99.9%. El estado de ánimo, entonces, es muy importante. O sea, si yo veo un paciente y primero hago lo que tengo que explicar, porque si no le explico al paciente cómo es el fenómeno fisiopatológico, orgánico, cómo estamos acelerando el cambio de piel, cómo van a dar estos fenómenos de transformación en su piel, el paciente solo con la explicación hace muchas retrocesos en su vida. Deja de beber, deja de fumar, empieza a manejar su medio externo mejor, porque entiende que los problemas son aquellos que van a ahondar más la enfermedad, y obviamente el manejo es más placentero y grato para el paciente, porque el paciente es el que ve, dice, doctor, mire que hace tiempo una que otrita me brota, pero en relación a antes que yo venía era mucho más el brote que ahora estoy más tranquilo. O sea, ¿cuán importante es la información para el paciente? Eso le llevará pues 15 minutos, pero esos 15 minutos son tan valiosos para el paciente y la familia que nos ganamos, digamos, un amigo, ¿no? Y además puede cambiar la calidad de vida de los pacientes de ahí para adelante para que puedan vivir mejor con la psoriasis. Tomando en cuenta los factores que usted mencionaba, que son muchos los factores que pueden desencadenar esta enfermedad, la psoriasis entonces no es una enfermedad que se podría prevenir. ¿O existe alguna forma de prevenir? Bueno, la forma de prevención es las medidas generales que son importantes en la vida de cada persona. Se dice que una dieta... digamos, vegetariana es la más sana, si vale el término, ¿no? Paleolítica, dicen, porque en el antiguo mucha gente no comía carne, si comían era pues rara vez que cazaban un mamut por ahí o alguna cosa, pero no era una dieta. Y eran hombres de mucha envergadura física, fuertes, sanos, eran más longevos y obviamente eran diferentes a esta industrialización del azúcar y de la sal que generó una serie de enfermedades que ya nos han dejado, ¿no?
el paciente, si además tiene comorbilidades, es obeso, es diabético, la psoriasis va a empeorar, o sea, va a generar un mayor grado de afección. Entonces hay que ver integralmente al paciente, pero no solo el paciente. Cuán importante es que la esposa de él acompañe a la consulta, se inmiscuye en el manejo, en cómo va la cosa, para llevarse bien. Pero si él va a la consulta y la familia está aislada, obviamente no va a encontrar el apoyo y va a encontrar él en la soledad de la familia. Y tiene que ser integral, la familia tiene que estar metida en el problema, tiene que saber. ¿Por qué? Porque hay por ejemplo, mucho temor de los pacientes cuando se casan y dicen, ¿y mi hijito tendrá mi...? Claro, porque por lo que mencionábamos que podría ser una enfermedad hereditaria o genética. Claro, entonces la importancia de cómo uno tiene que abordar ese grupo, ese núcleo familiar es tan terrible o tan importante que hay que darles la tranquilidad, ¿no? Ahora, no todos los hijos de pacientes que tienen psoriasis van a ser psoriasis, ¿no? Entonces, viven, y ahí en una quinta generación aparecerá una psoriasis, pero aparecerá. Muy bien, entonces dejamos claro lo importante que es el apoyo del entorno familiar, del entorno más cercano al paciente con psoriasis. Ya conoceremos más en los próximos minutos. Es momento de ir a redes sociales junto a Piti porque tenemos algunas preguntas de nuestros televidentes. Así es, Paola. Buenas noches, doctor. Ya nos llegan varias consultas de los televidentes y vamos con la primera. Nos escribe Maylin Gran y dice, ¿cómo podemos calmar o eliminar los síntomas naturalmente? El sol es parte amigo en esta patología. Bastante, sí. ¿Por qué? Porque a través de la radiación solar y la exposición nos pueden generar un alivio. Hay mucha gente que viene de Europa a La Paz para mejorar su psoriasis, mejora pero terriblemente acá en La Paz. Por otro lado, hay que hidratar. La manera de vivir con el paciente es básicamente manejar una hidratación importante, porque de cuan más seca esté la piel, más escamas se formará, y por tanto uno tiene que tener. Y lo otro es comer sano, ¿no? Saludable. Tratar de evitar todo lo que es comida chatarra, lo que son grasas, que van a generar además por su mismo metabolismo fenómenos inflamatorios, y obviamente hay que estar en el peso que nos corresponde, porque los sobrepesos van a empeorar la patología. Muchas gracias, doctor. Vamos con una consulta más. Nos escribe Claudia Araceli y dice, ¿por qué da esta enfermedad? Me salió en los brazos y cada que estoy expuesta al sol me pica demasiado, por más de que uso bloqueador solar. Bueno, ahí tiene que ver mucho el juego inflamatorio de la histamina. Ahora, no se olviden que también el sol en la ciudad de La Paz, la incidencia sobre la piel es muy fuerte, ¿no? Si podemos estar un minuto al sol de forma directa, ya estamos sintiendo el eritema que forma la acción del sol. Entonces, si uno se pasa para 3 minutos, ya recibe la influencia de la radiación solar a través de su luz ultravioleta B, que pone roja la piel. Pero ese vasodilatar, ese enrojecimiento que va a causar ese fenómeno, va a liberar histamina. Esa histamina es culpable del fenómeno de escozor. Y por más que ella se ponga un protector, ya ha liberado ese fenómeno. Lo que ella tendría que hacer siempre que vaya al sol, siempre pues tratar de usar una manguita larga, sin dejar de usar el protector, pero de forma directa también puede estimular ese fenómeno de liberar la histamina. Muchas gracias, doctor. En minutos más volvemos con más consultas y los invito a todos ustedes a participar de la siguiente publicación. Consulta a nuestros profesionales sobre esta enfermedad y su tratamiento. No se olviden que pueden consultar en esta página, mandar sus consultas, sus comentarios a esta publicación. Muy bien, continuamos conociendo más acerca de esta enfermedad de la psoriasis con nuestro testimonio. Luis Fernando, ¿cómo te encuentras ahora? ¿Qué tratamiento estás siguiendo? ¿Cómo te has sentado ese tratamiento? ¿Estás mejorando? Sí, como te comenté, yo empecé a tomar, y creo que el doctor no lo escuchó, empecé a tomar metotrexato. Entonces, pero yo tenía que hacerme unas pruebas del hígado cada
3 o 6 meses. Este es un medicamento que lo tomas todos los días. Lo tomaba antes. ¿Lo tomabas? Hace 5 años. Entonces me descuidé, 3 años después me fui a hacer un análisis de hígado y estaba al punto de la cirrosis. Entonces incluso ahorita mi hígado no se mejora con nada, ¿no? Entonces dejé de tomar las pastillas y ahora hago más cosas naturales. Sí uso una crema que me la mandan de México, que lamentablemente aquí los médicos y el doctor lo debe saber que solo te dan pomadas con corticoides. Entonces lo que hace el corticoides es solo ocultar las placas, solo las oculta las placas. Entonces después de un tiempo te brota más. Entonces, bueno, a las personas que o sea, es mi experiencia, a las personas que les dieron cremas con corticoides, o ya no las usen o traten de usarlas muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, yo al final ahora lo que hago es mi dieta, soy vegetariano, casi vegetariano, tomo agua, hago mucho ejercicio, estoy viendo a algún psicólogo para que me ayude en el tema del estrés, sobre todo por el tema laboral. Bueno, y lo que les aconsejo también a los pacientes. Tú les decías que practicabas yoga, ¿cierto? Como parte de tus deportes. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, es un deporte que seguramente te ha ayudado mucho también a tu estado de ánimo. Sí, porque el yoga ya ves que es integral, entonces te ayuda tanto físicamente como al estado de ánimo. Y en tu caso, la psoriasis te permite realizar otro tipo de deportes, saltar, correr, flexión, fútbol, por ejemplo, básquetbol, ¿puedes realizar todo? Sí, ¿O tienes algunas limitaciones con algunos deportes o actividades? Hay ciertas limitaciones porque, mira, cuando yo me hago una cortadura o cuando me hago me rasmillo, me caigo al hacer algún deporte, entonces lo que hace nuestra piel de psoriásico es que nosotros nos recuperamos de la herida más rápido que una persona normal. O sea, yo me puedo recuperar de una herida en un día, lo que una persona normal ponte en una semana, ¿no? Pero lo malo es que me sigue, o sea, mi piel sigue saliendo y me queda comienza placa. A ver más brotes. Sí. Sí. Entonces trato de no lastimarme, de no caerme, de no hacer ejercicios torpes, digamos, ¿no? Muy bien. Respecto a tus familiares, a tu entorno, Luis Fernando, ¿tú cuentas con el apoyo de tu familia? ¿Qué dicen ellos acerca de esta condición? ¿Tienes pareja? ¿Tienes hijos? No tengo pareja, no tengo hijos. Mi familia, lamentablemente, los familiares de uno que padece esta enfermedad se ven muy afectados, o sea, sufren igual que uno, porque te ven con las manchas, te ven con tu ropa sangrando, te ven tus sábanas pura sangre y sí se afecta mucho. Por ejemplo, la asociación en México es para pacientes y para familiares, entonces tiene que ser integral. Uno mismo lo tiene que superar y la familia o la pareja o los hijos tienen que ayudar a uno mismo a que lo superen. Pero lo que quiero decir es que uno que no es contagioso, entonces la gente te ve y dice me vas a contagiar, ¿no? Y otro que tampoco es tan preocupante, como dijo el doctor, uno si tiene una vida sana, uno está tranquilo, uno trabaja lo necesario, digamos, entonces puede sobrellevar la enfermedad, ¿no? Entonces a la gente le digo que no se desespere, porque uno tiene que aprender a vivir con la enfermedad. O sea, sabes que va a estar de por vida ahí y es parte de tu vida. Entonces, no, a mí ya no me afecta ni la discriminación de la gente, ni mis placas. O sea, ya aprendí a vivir con ellas, ¿no? Muy importante saber ello, que uno puede vivir con esta enfermedad o con esta condición, mejorar su autoestima, su estado de ánimo, no estresarse, puede ayudarle, y también que el resto de las personas puedan conocer acerca de esta enfermedad para que la ignorancia no sea parte de un daño, más bien para los pacientes que tienen lo que es esta condición de psoriasis, cuando ellos lo que más bien necesitan es apoyo. Sí, bueno, yo ya tengo como 20 años de dermatólogo. Me ha costado ser amigo del paciente, porque obviamente uno cuando egresa entra con todos los ímpetus de querer saber todo y resulta que a veces comete esta torpeza. Pero el tiempo uno le enseña a manejar casos de psoriasis, de vitiligo. Imagínese un paciente que está perdiendo el color. Es terrible cómo se afecta a la persona. Entonces, si uno maneja de forma adecuada, yo tengo la política de que
por más apresurado que esté, por más, no sé, lleno de pacientes que tenga, tengo que darme el tiempo para poder reír, charlar con el paciente, que mi paciente salga de la consulta y deseándome un buen día, que tenga, que Dios me acompañe. Entonces, si no me doy ese tiempo, el paciente tampoco se siente cómodo en la consulta. Y si el paciente se siente cómodo, podemos manejar no solo corticoides. El corticoide tiene un efecto rebote en el paciente con psoriasis. Si uno va a manejar corticoides, lo tiene que manejar en periodos muy cortitos, no tiene que prolongar, porque aparte que no se olviden que la piel tiene una superficie de absorción importante. Y si uno le llena de corticoides, lo que va a hacer eso es generar un efecto rebote que va a generar psoriasis pustulosa, psoriasis eritrodérmica. O sea, hay que tener mucho cuidado. Pero hay alternativas, ¿no? Exactamente eso. Aparte de los medicamentos, de las pomadas, ¿qué otras alternativas hay para los pacientes con psoriasis? ¿Qué otras terapias? En realidad, acá en Bolivia ya podemos decir que hay medicamentos como la azatioprina, que son inmunomoduladores. Que igual, hay que cuidar el medio interno del paciente. No es nomás partirle y olvidarnos de cómo vamos a hacer el cuidado. Cuán importante es hacer que el paciente se adhiera al tratamiento, porque si el paciente se adhiere, se compromete con él, es cuidadoso en sus visitas, en sus controles periódicos. Hay medicamentos que no precisamente van a estar generando, digamos, dependencia del corticoide, porque ahora hay derivados, por ejemplo, como estos, que son inmunomoduladores que vienen con... es bien difícil en un medio lanzar un nombre comercial, claro, un principio activo, porque a veces el paciente va, se compra y piensa que va a hacerle bien, y el manejo es importante, ¿no? Pero hay alternativas, no siempre con corticoide, que van a generar, mejorar, si vale el término, la enfermedad del paciente. Pero aquí lo importante es esto que yo veo en Luis. Yo veo que no ha superado todavía la enfermedad. Él ha quedado con el trauma de sentirse afectado. Y eso es personal. O sea, por más que yo traiga un biológico para manejar su enfermedad, si él no genera básicamente eso que decía, ¿no? Yo he aprendido a vivir con mi enfermedad. Si él no aprende a vivir en el subconsciente con su enfermedad, no va a haber medicamento que lo ayude. Mire, yo no le miento. Yo tengo pacientes que de repente mis colegas han visto, y porque son pacientes que visitan a los colegas. Y de repente llegan, ¿no? Y dicen, doctor. Y cuando empezamos a hacernos amigos en la consulta, señoras mayores que han sufrido, y simplemente les partimos una crema que tenga en su composición de repente un exfoliante, que tenga vaselina en su medio, por ahí un poco de zinc, y esa hidratación ha generado una mejora importante. Esa paciente anda mejor, anda chocha, porque su aspecto ha mejorado, porque su autoestima ha mejorado, y porque de repente el colega le dio la paz que necesitaba. O sea, cuán importante es encontrar esa paz espiritual en una afección para que la enfermedad mejore. Sin duda es la mejor terapia. Bueno, vamos a ir un momento con las redes sociales. Nuevamente tenemos más consultas, Piti. Así es, Paola, y ahora vamos a leer los mensajes que nos llegan a nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Y la consulta es la siguiente, doctor. Mi hijo tiene 2 años y 5 meses. A los 4 meses se le empezó a enrojecer la carita y las manitos. Se le descama y nadie le da un diagnóstico sobre este caso. ¿Me podrían ayudar con mi hijo? A ver, para nosotros es bien difícil hacer un tratamiento vía internet, vía WhatsApp, porque no estamos viendo en carne propia al paciente. En niños hay que tener cuidado respecto a aquellas enfermedades reaccionales que son propias de la edad. Hay niños que son muy sensibles, además por el tipo de piel. No podemos tratar a los niños de igual manera, porque hay quienes son muy blanconcitos con un tipo de piel 1-2. Hay niños que son tipos de piel 4-5, pero que el comportamiento al medio ambiente va a generar diferentes reacciones. En los niños es frecuente ver atopías, es frecuente ver dermatitis exfoliativas,
Es frecuente ver dermatitis solares ahora, y a veces de contacto. El niño no le va a decir, tenemos, ¿no?, un cierto comportamiento. La mamá agarra, compra cremas y le pone a veces, y no sabe que le está produciendo por ahí una reacción. Y entonces el insistir en eso es a veces mal. Yo le recomendaría que pueda visitar a su médico pediatra o pueda visitar a cualquier colega dermatólogo para que pueda hacerle una evaluación. Porque si no hacemos una evaluación y no vemos qué características clínicas tiene esas manitos enrojecidas, esas chapitas que de repente tiene su carita, y le estamos partiendo corticoides, porque es lo primero que hacemos, ¿no? Médicos generales y demás cosas. Lo primero, enrojecimiento, corticoide. Estamos arruinando la vida de ese niño. Entonces, lo prudente sería que nos visite a algún colega y que reciba una buena evaluación para poderle ayudar, porque ahora como que muy difícil poderle partir un diagnóstico, ¿no? Gracias, doctor. Nos llega también un mensaje desde Villazón. Nos escribe Juan Carlos Maidana y nos consulta. Dice, buenas noches, hora 23. Tengo mi padre y mi hermano con psoriasis. Mi hermano adquirió esta enfermedad a los 24 años. Yo tengo 22 años. ¿Puedo adquirirla? No, era como conversaba con Luis, ¿no? Muy difícil que todo el grupo familiar padezca de psoriasis. Es muy difícil. Obviamente los que tenemos alguna suerte de padecer alguna de las afecciones, nos tocó, pues no, es parte de la vida de repente, y hay que aprender a vivir con eso. Yo a veces a manera de broma les digo, no, pero si le tocó esto hay que comprarse la lotería, por ahí hasta la lotería nos toca. Pero hay que aprender a vivir. Y siéntase tranquilo, seguramente no va a sufrir por eso. Pero si usted se mete en la idea que va a tener, me está gatillando un factor genético que sí puede disparar su enfermedad. Entonces la idea es no acomplejarse, no meterse en el problema y tratar de vivir una vida tranquila, ¿no? Muy bien. Continuamos hablando acerca de este tema, Luis Fernando, ya casi para finalizar. ¿Qué otros proyectos tienes de aquí en adelante? ¿Qué más te gustaría hacer? Tal vez algo relacionado incluso con esta condición de la psoriasis, formar parte de alguna asociación acá en Bolivia. Me parece que no hay muchas asociaciones destinadas a esta enfermedad. No hay unas asociaciones. ¿Sería bueno alguna asociación o fundación que pueda ayudar, apoyar a los pacientes con psoriasis? Sí, justamente me hice miembro de Psoriasis Bolivia, que es un grupo de personas que padecemos esta condición, ¿no? Entonces, pero todavía no está muy encaminado. O sea, es como un grupo de pacientes que dice, yo uso esto, yo uso el otro. Entonces tratamos de aconsejarnos y demás, ¿no? Cosa que no es muy bueno, porque el doctor sabrá que si a mí me hace algo bien, a otro paciente no le va a hacer bien, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir a la gente que padece de psoriasis aquí en Bolivia es, en primer lugar, que no están solos. Somos muchos que tenemos esta condición, que se acerquen, se pueden acercar a mí. Acérquense a Psoriasis Bolivia en Facebook. Nos vamos a reunir. Algo que me ayudó bastante es dar mi testimonio. En México das tu testimonio y como que tu cuerpo empieza a liberarse. O sea, tu cuerpo se libera, entonces tus placas van disminuyendo, más la ayuda vamos a tratar de que el doctor también nos ayude. Hay gente de escasos recursos que necesitan que un doctor los ayude, ¿no? También vamos a ver de unirnos con ciertos laboratorios, de ver algún tipo de ayuda económica, porque hay gente que sí está demasiado afectada, al final necesita inyecciones biológicas y eso cuesta muy caro, es ya costoso. Entonces lo que estamos haciendo es reunirnos entre los pacientes que tenemos psoriasis y llegar a hacer primero una asociación y si la vida nos ayuda, vamos a hacer una fundación, ¿no? Entonces, seguro que va a ser así. Que nos busquen en Facebook. También, Luis Fernando, muchas gracias y bueno, te deseamos mucho éxito en todos esos proyectos. Ojalá se consolide esa asociación o fundación que pueda apoyar a los pacientes con psoriasis. Doctor, ya para despedirnos brevemente, sus últimas conclusiones respecto al tema. Bueno, es importante que haya un apoyo, que haya una fundación. Como Luis dice, hay muchos pacientes de escasos recursos que ven limitada su curación por... bueno, si vamos a manejar metrotexate tampoco es barato, ¿no? Exacto. Entonces,
Si vamos a manejar por ahí, no sé, un tacrolimus, tampoco es mira. barato, ¿no? Entonces es importante el apoyo. Yo pienso que a través de la sociedad paseña de dermatología también podemos ser parte de repente, porque esa es la motivación de la sociedad, de poder colaborar, participar además, ¿no?, en esta parte que nos interesa a nosotros, como es esta afección, y que en el futuro pues podamos llevarnos mejor de la mano, digamos, médico-paciente, para poder hacer esas cositas. Muy bien. ¿Puedo hacer una pequeña invitación? Adelante. Bueno, este domingo estamos en las puertas del Hospital Obrero haciendo una quema de verrugas gratis. Vamos a empezar a las 8:30 de la mañana seguramente y acabaremos como a las 12:30, 1 de la tarde. Todos aquellos pacientes que tengan una verruga por ahí que no les guste porque es antiestética, acérquense, estén ahí, visítennos y ojalá podamos serles útiles. Y gracias, Luis, por conocer. Gracias, doctor. Igualmente. Muy bien, Gracias. agradecemos también entonces la presencia del doctor Miguel Gutiérrez, médico dermatólogo, así como de Luis Fernando Antequera, que fue nuestro testimonio esta noche, 20 años viviendo con psoriasis. Y bueno, esperemos que esa noche que se conocieron, por ahí hasta es el inicio para la creación de una futura asociación o fundación que pueda ayudar a los pacientes con psoriasis. Gracias a los dos. Nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Muy bien, jueves 17 de mayo es momento de conocer las noticias más destacadas de la pasada jornada. Autoridades de gobierno anunciaron este miércoles la elevación de tarifas de energía eléctrica para los usuarios de la categoría domiciliaria que superen en su consumo mensual los 1.000 kilovatios por hora. Asimismo, descartaron que esto se pueda considerar como un tarifazo. La información fue proporcionada por el ministro de Energía, Rafael Alarcón, quien señaló que al margen del ajuste semestral que se realiza a la tarifa eléctrica, que oscila entre 0,3 y 0,4%, se dará una modificación de cálculo a la tarifa de consumo que supere los 1.000 kilovatios. Por otra parte, el Tribunal Primero Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer dictaminó medidas sustitutivas a la detención preventiva para el diputado de Unidad Demócrata Rafael Quispe por una acusación de acoso y violencia política iniciada en su contra por la ex candidata a la gobernación de La Paz, Felipa Huanca. Sin embargo, se defenderá en libertad, pero no podrá acercarse ni hablar públicamente con la presunta aludida. Y para finalizar, los médicos de La Paz decidieron este miércoles por la tarde ingresar en un cuarto intermedio en su intención de activar medidas de presión contra el gobierno por supuestos acuerdos incumplidos. Pero al mismo tiempo aseguraron que otorgarán un plazo de 15 días para que el gobierno pueda, según ellos, cumplir con el pago total de la deuda que tiene con el sistema público de salud. Y a esta hora de la jornada ya estamos en jueves 17 de mayo, las 0:04, y en esta jornada se recuerda el Día Mundial del Internet. Como lo mencionamos al principio de Hora 23, una cantidad, dicen las estadísticas, cada vez más sorprendente y creciente de personas que usan Internet. Existen datos, por ejemplo, que hablan de que el actual número de usuarios de Internet en el planeta llega a 4.021 millones de personas. Prácticamente el 53% de la población mundial recurre al Internet, y este es un dato que nos da una perspectiva de este fenómeno y de este servicio a nivel global. ¿Y cómo estamos en el país? A propósito de esta fecha, el Día Mundial del Internet, justamente en esta jornada se va a presentar una publicación que habla sobre el estado de las tecnologías de información y comunicación. El título, Estado TIC, una publicación promovida por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, la institución más conocida como AGETIC. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer con el director ejecutivo de AGETIC, Nicolás Laguna, que nos visita una vez más. Nicolás, buenos días y bienvenido a Hora 23. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes que a esta hora nos están acompañando. ¿Cuál es la intención de la publicación? Coincide con el Día Mundial del Internet. ¿Cuál quiere ser su contribución en cuanto a datos, me imagino, y a reflexión sobre el tema?
Mira, este es un esfuerzo sostenido. El año pasado, precisamente para el 17 de mayo, presentábamos nuestra encuesta de tecnologías de información y comunicación, una encuesta a nivel urbano-rural, la comentamos también aquí en Hora 23, y dábamos un dato muy importante, un dato muy bonito: el 67% de los bolivianos son internautas, es decir, que se conectan y navegan por Internet. Sin embargo, estos eran datos fríos, datos globales, y lo que hemos hecho ahora es contratar a expertos, a gente de distintas áreas, de economía, sociología, ciencias políticas, para que nos hagan una interpretación, un análisis de los datos, de las 178 preguntas que tenía esa encuesta, y además que nos ayuden a recopilar información de distintas entidades públicas, Entel, la ATT, a la Agencia Boliviana Espacial. Una serie de instituciones han colaborado con nosotros para darnos mayores datos, mayor información, y hacer un análisis mucho más profundo de la situación y del estado de las tecnologías de información y comunicación en nuestro país, cómo nos estamos relacionando los bolivianos, qué diferencias hay a nivel de género, a nivel de clases sociales, a nivel de edades, grupos etarios, es decir, un análisis muy minucioso en cada una de las áreas que nos dé una línea de base, que nos dé un conocimiento a todos los bolivianos de cómo estamos en este aspecto, para que podamos construir a futuro qué políticas públicas, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar con las tecnologías. Queremos ser consumidores, queremos ser productores de tecnología, qué es lo que queremos los bolivianos. Ese es el objetivo del libro: darle a las ciudadanas y los ciudadanos un instrumento de análisis y de comprensión de la tecnología en Bolivia. Vamos a hablar de algunos de los capítulos, que entiendo son 6, quizás no tengamos el tiempo para todos, pero sí para algunos que son los más importantes. Pero antes, a propósito de la cifra que mencionabas, era el 60 y tanto por ciento de 67% de los bolivianos que recurre a Internet. Sí. Y la mayor parte de esa cantidad lo hace a través de dispositivos móviles, no tanto a través de computadoras fijas. Sí, sin duda, los dispositivos móviles, esta revolución que existió en el mundo entero, no solo en Bolivia, en el uso de dispositivos móviles para acceder a Internet, es lo que ha abierto la reducción, a generar la reducción de la brecha tecnológica, ha permitido que la mayoría de los ciudadanos en Bolivia y en el mundo puedan acceder a Internet y puedan tener contacto con la red, contacto con otros seres queridos y seres, personas de otros países, contactarse, generar amistades, etcétera. Ha sido el teléfono móvil una herramienta tecnológica que ha generado una revolución en el mundo. Y un dato también complementario: en Bolivia existen más líneas de teléfonos celulares que habitantes, es decir, hemos superado los 10 millones de aparatos, más que la población total de Bolivia. Sí, evidentemente ese dato ya lo dio la ATT hace algunos meses, y es una tendencia mundial en realidad, ¿no? En todo el mundo los teléfonos móviles están creciendo más rápido que la población. ¿Usted utiliza uno o dos teléfonos? Yo uno. Solo uno. Mucho tiempo que con ese es suficiente. Con ese me manejo, sí. Muy bien. Vayamos ahora a alguno de los capítulos, que son 6 en total de la publicación. Reiteramos el título: Estado TIC, Estado de las Tecnologías de Información y Comunicación. Hay una parte que se refiere a la economía digital. En este capítulo se habla del uso del Internet y de las nuevas tecnologías en servicios como la banca y en compras que realiza el público. Sí, hablamos de comercio electrónico, que todavía en Bolivia evidentemente es un poco precario, nos falta avanzar mucho en temas de comercio electrónico. Se habla también de la banca electrónica, que tiene mejores resultados, ha avanzado y está con un crecimiento muy sostenido. Las billeteras móviles han tenido mucho éxito, las transacciones a través de medios electrónicos en el sistema financiero también, hablamos de 21 millones de transacciones por año. Que todavía son, creo, el 10 o el 11% del total. En realidad es un porcentaje importante. Sí es cierto que el 10% de las personas manifiestan haber utilizado banca electrónica, ¿no? 10, 11%, 13% según otros datos, estamos en ese rango. Y eso lo que está haciendo es crecer muy rápidamente, eso también es evidente. Creo que en los próximos años esto va a incrementar de manera sostenida conforme la gente genera más confianza en las transacciones financieras por medios electrónicos. Y también en las compras hay un indicador o una tendencia a que haya mayor comercio por Internet. En las compras tenemos un problema que yo creo que es de orden legal, que es de orden normativo, que ha generado muchos conflictos a la hora de implementar tecnologías en el comercio electrónico.
electrónico en Bolivia. Hay que trabajar sobre leyes y normativas que nos permitan abrir este escenario, porque en general tenemos un comercio electrónico casi informal. La gran mayoría es informal, están ofreciendo en Facebook, están ofreciendo en WhatsApp productos, que vayas y deposites un monto en una cuenta y te entregan en un punto de encuentro. Es decir, no existe la concepción clásica de comercio electrónico, que es un portal y después el correo te trae a tu casa el producto. Eso todavía no tenemos en Bolivia, salvo ejemplos muy pequeños. Entonces ahí hay que trabajar mucho, es un punto de incidencia, pero hay otras áreas en el mundo de la economía digital. Las empresas de telecomunicaciones tienen una participación muy importante en el Producto Interno Bruto, incluso en el aporte a impuestos, en la generación de empleo. Tienen también aporte muy importante a algunas empresas de desarrollo de software que incluso son empresas exportadoras. Hay varias empresas aquí en La Paz y en Cochabamba fundamentalmente que están generando negocios hacia el exterior, prestando servicios a otros países en el desarrollo de software y en el uso de plataformas informáticas. Y tenemos también una economía digital más pequeña, más menuda, como son los cafés internet, que dan acceso a la gente a las tecnologías, que dan acceso a los niños a los juegos, etcétera. Y todo eso configura una economía, un mundo económico que gira en torno a las tecnologías de información y comunicación, y van construyendo esto que va a ser nuestra economía digital hacia adelante. Y seguramente va a ir creciendo en el país. Un capítulo que me llama por el título a la atención: género y tecnología. ¿Hay alguna investigación, esta es una de ellas, que se ha determinado en relación al género? ¿Hay alguna diferencia en el uso de las tecnologías entre hombres y mujeres? Algunos las aprovechan más, otros menos. ¿Por qué el estudio y el enfoque de las tecnologías y del género? Mira, a mí este es uno de los capítulos que más me ha sorprendido. Cuando sacamos el año pasado el informe de la encuesta, decía que la diferencia entre hombres y mujeres en acceso al Internet, de este 67% que accede, el 49% eran mujeres y el 51% hombres. Estábamos ahí al límite, prácticamente igualdad, digamos. ¿Que accedían a Internet? Que accedían a Internet. Entre los internautas, 49% mujeres, 51% hombres. Estábamos igualados, equilibrados. casi lo mismo. Pero ya en el análisis que hace la autora de este texto y también en el de perfiles digitales, las diferencias de género empiezan a hacerse notorias. Conforme es mayor el grado de acceso, es decir, la relación es más estrecha con la tecnología, las personas que dependen más de la Internet para su trabajo, para su vida cotidiana, mientras más intensa es esa relación, predominan los hombres y no las mujeres. Ese es un primer elemento. En los perfiles digitales más débiles están las mujeres en mayoría, y en los perfiles digitales más fuertes están los hombres en mayoría, con una brecha mucho más grande. Estamos hablando ahí ya de 40 a 60%. Ese es un dato que me ha sorprendido y que nos está hablando de varios elementos que tenemos que tomar en cuenta a futuro para cerrar esa brecha. Otro elemento importante es el enfoque que le da la autora del texto. Nos permite identificar que el mundo de la ciencia, no solo el de la computación o el de la informática, sino el mundo de la ciencia y la tecnología, es un espacio muy reservado para los hombres. Ella hace un análisis de cuántos inscritos hay en las carreras de ingenierías, en las carreras científicas, en las carreras de sistemas de informática en el país, y encuentra que la relación es abismalmente favorable a los hombres. Hay un predominio masculino. Hablamos de 10% de mujeres frente a 90% de hombres, es decir, es una brecha gigantesca, ¿no? Y el mundo de la ciencia y la tecnología pareciera estar casi cerrado a las mujeres en informática igual, y evidentemente después racionalizando eso, es cierto, nosotros en la Agencia de Gobierno Electrónico tenemos un área de informática, de desarrollo de sistemas muy grande. Y ahí, cuando hacemos convocatorias públicas para contratar a los la mayoría son varones. Tenemos una proporción de 120 a 5 personas que se postulan, ¿no? 120 hombres y 5 mujeres, ¿no? Entonces, este es un ámbito, el de la ciencia y la tecnología, que está muy marcado por la condición masculina. Y ahí la razón para la investigación en este punto. Vamos a ir tocando varios para tratar de abarcar, quizás no toda la publicación, pero sí algunos aspectos importantes. Se ha investigado cuál es el uso más frecuente que se da al Internet en Bolivia. La gente dedica más tiempo a las redes sociales, dedica más tiempo a recolectar información, a difundir mensajes. ¿Cuáles son las áreas de mayor uso en el Internet en Bolivia? Mira, y es muy interesante el análisis por perfiles digitales. El autor de perfiles digitales nos genera 4 perfiles, desde el que está más compenetrado con la tecnología hasta los que menos. Y tenemos que este grupo que está más compenetrado tiene un abanico más grande de oportunidades y de relación con la Internet.
considera mucho más en diversos aspectos a las páginas web, no tanto a las redes sociales, es decir, tiene una relación directa con un espectro más amplio de la Internet. Busca información. Busca información en Internet, en páginas directamente, accede a, imagino, revistas, periódicos, libros, etcétera. ¿Este es un porcentaje mayoritario, dices? Este es el porcentaje más chiquito, los el más pequeño, más compenetrados con la Internet, que es un 11% aproximadamente. Luego encontramos. Luego tenemos el segundo perfil digital, que abarca más o menos un 23%. Ese también accede a más páginas, etcétera, pero los dos perfiles más bajos, que representan el 46 y el 20%, estamos hablando de un 60% más o menos, nos habla de un sector cuyo principal acceso a la Internet son las redes sociales. Por ahí llega, por ahí navega y por ahí accede al mundo de la Internet. No tiene una conexión con este otro abanico tan grande que existe en la Internet. Y eso es algo que se da también a nivel mundial, que las redes sociales se han convertido en la puerta y en la ventana del Internet, y si no entras por ahí no vas a llegar nunca a otros lugares, ¿no? Está muy condicionado, muy fuerte es la dominación de ciertos portales, sobre todo Facebook y Google, que establecen la puerta de ingreso a Internet directamente. Mucha gente cree que Google es Internet y en realidad es solo un buscador dentro de la Internet. Ahora se ha hablado mucho de la necesidad y de la posibilidad de que el Internet sea un camino para fortalecer la educación de las personas. Pero si la mayor parte de los internautas están dedicados a las redes sociales, ¿no estamos desviando el camino o también las redes sociales son una oportunidad para la educación? De hecho, existe material educativo en las redes sociales, ¿no? Si uno busca, lo encuentra. El tema es que no nos restringamos a eso. Hay que trabajar ese tema con la mayoría de la población, capacitando, mostrando a través de qué medios se puede acceder a más portales web. Pero la investigación sobre educación y tecnologías de información y comunicación nos habla de diversos aspectos, muchas políticas públicas desde hace ya 10 años que se han ido implementando para fortalecer el uso de tecnología en la educación, con distintos resultados, y tenemos también un enfoque muy fuerte en la educación profesional de posgrado, donde él analiza por clases sociales quienes acceden más y menos a los cursos, diplomados, maestrías a través de cursos virtuales que les permite acceder a maestrías de universidades de otros países, les permite acceder también a algunos diplomados aquí en el país. Y resulta que sí, se reproduce la estructura social, donde las clases más pudientes son las que más acceden a los cursos de posgrado, y el Internet también está sirviendo predominantemente a las clases más altas para acceder a cursos de posgrado. Pero eso se puede trabajar hacia futuro en ampliar las posibilidades de las clases menos favorecidas a que accedan a cursos, a mayores títulos académicos utilizando tecnología, ¿no? Entonces es como una herramienta que no le hemos explotado del todo para democratizar el acceso a la educación. Justamente en este campo estamos en deuda respecto a la posibilidad de explotar con mayor utilidad el Internet en la formación educativa. Creo que el Estado aún no ha puesto, lo mismo que el sector privado en el ámbito educativo, los suficientes esfuerzos para explotar esta herramienta. El estudio nos muestra desde los primeros proyectos de los telecentros educativos, nos muestra datos sobre la distribución de computadoras a los docentes, la distribución de computadoras a los niños, nos muestra datos sobre generación de conexiones a Internet en las escuelas públicas. Pero sin duda yo creo que identifica un aspecto que sí puede influir en esto, ¿no? De que la educación pública tenga un menor impacto en la tecnología, y es que es muy grande, es muy amplio, ¿no? Hablamos de 3.500 unidades educativas que tendrían que tener acceso a Internet y acceso a computadoras. Poco a poco se ha ido cubriendo, pero sin duda es un espectro muy amplio el que tiene que cubrir el Estado, con costos también que representan para nuestra economía un monto importante. Sin embargo, yo creo que hay un avance sostenido, ¿no? Son políticas que, como te digo, el estudio muestra que van durante 10 años seguidos implementándose y han ido generando resultados. Se podrá, yo creo, acelerar más, se podrá intensificar más el uso de tecnologías en la educación, pero sí hay ya una política estatal coherente en ese tema. Algunos datos que no estoy seguro si los toca el estudio, pero los consulto. ¿Se habla del gasto promedio en Internet o no se ha tocado ese aspecto en la consulta? Sí, la encuesta ya nos hablaba. ¿Qué nos dice como resultados? ¿Cuánto gasta en promedio una persona en Internet? No sé si el cálculo es diario, mensual o anual. Según los perfiles digitales, hemos hecho cálculos mensuales. El perfil digital más bajo está gastando entre 50 y 100 bolivianos al mes.
¿no? Entonces es un acceso limitado por la propia capacidad económica. Los perfiles más altos están gastando entre 300 y 500, ¿no? Porque ya tienen en el celular, pero tienen también en la casa internet, ¿no? Internet fijo. Entonces tienen un gasto mucho más amplio, estamos hablando 10 veces más el gasto económico en internet, pero depende del perfil, algunos gastan más, otros menos. Y apenas hemos tocado unos cuantos temas y la investigación seguramente genera muchos otros más, pero no vamos a agotar el tema. Mañana, entiendo, hoy en realidad es la presentación de esta publicación primero en La Paz. ¿Cuáles son las fechas, los lugares para que los interesados que quizás se han motivado por esta breve entrevista acudan y accedan a esta información? Sí, mira, tenemos la presentación el día de hoy en el Banco Central de Bolivia, en el auditorio del Banco Central, a las 18:30. Vamos a regalarle el libro a todos los asistentes para que puedan llevarse y consultar todo lo que hemos hablado. El ingreso es libre. Mucho más. El ingreso es completamente libre y gratuito. Hubiera traído hoy el libro y lo presentamos. Y lo presentamos. Todavía está en reserva, creo. Sorpresa hasta mañana, sí. Muy bien. Entonces, 6:30 en el Banco Central, en La Paz. 18:30 en La Paz. Mañana estamos en Santa Cruz y en Cochabamba, el día viernes, Santa Cruz y Cochabamba. En Cochabamba en el espacio Simón y Patiño, igual a las 18:30. En Santa Cruz en el Centro Boliviano Alemán, en la Plaza 24 de septiembre, en la plaza principal. Y ahí estamos también a las 18:30. Viernes Cochabamba y Santa Cruz y hoy jueves en La Paz. Los eventos, reiteramos, gratuitos y con la posibilidad o el derecho de obtener la publicación para los asistentes. Libres, gratuitos y con el derecho para todos los asistentes de llevarse su libro. Muy bien, vamos a revisar la publicación y lo estaremos convocando para explorar más datos una vez que conozcamos el contenido de ese documento. Gracias por su presencia, por la información y por el trabajo que han desarrollado a través de esa publicación. Reiteramos el título, Estados TIC, Estado de las Tecnologías de Información y Comunicación. No, gracias y por la oportunidad de informarle a la gente y de invitarlos a todos a este evento esta noche. La invitación está tendida. Gracias por la presencia. Nos vamos ahora a un corte y luego seguimos con otro sector de nuestro programa. En el anterior sector de Hora 23 hablábamos de las tecnologías, recurramos a ellas y revisemos un tuit importante de los miles y miles que se generan diariamente sobre la realidad nacional. Esta es la característica del sector. Un tuit a propósito de las últimas decisiones sobre el conflicto de Incahuasi en Cochabamba y Santa Cruz, el autor Carlos Hugo Molina, intelectual cruceño. Él dice, revisando las decisiones del Cabildo de Chuquisaca y las de la Asamblea de la Cruceñidad, repiten escenarios conocidos. Falta enfrentar los temas de fondo, los que hacen al desarrollo del país, analizados desde los departamentos y no solamente para los departamentos. Una reflexión y una contribución a propósito de ese conflicto regional y también nacional. Como ustedes ya conocen, vamos a dedicar diariamente un sector de Hora 23 a recordar capítulos importantes de la historia de los mundiales, ya que nos encontramos a pocos días, 28 si no me equivoco, de la inauguración del Mundial Rusia 2018, el 14 de junio en la capital de ese país. Ayer hablamos de las finales más importantes, hoy nos ocupamos en la siguiente nota de los goleadores históricos de los mundiales en las últimas décadas. A lo largo de la historia de los mundiales conocimos grandes jugadores. Muchos de ellos se convirtieron en fenómenos tras los goles que lograron marcar durante los encuentros, caracterizados por la emoción, la adrenalina y el amor a la camiseta de cada una de las selecciones. Hoy conoceremos a los 5 goleadores máximos de todos los tiempos. En el número 5 tenemos a Pelé, quien disputó 4 mundiales con la selección verde-amarela. Hablamos de Suecia 58, Chile 62 y México 70, siendo campeón en los 3, y de Inglaterra 66, donde Brasil fue eliminada en la primera ronda.
En dichos campeonatos disputó 14 partidos en los que marcó 12 goles. Pelé fue el jugador que más goles marcó en finales y actualmente cuenta con 77 años. En la cuarta posición tenemos al goleador del Mundial de Suecia 58, Jos Fontaine, quien con la selección francesa solo disputó aquel Mundial donde jugó 6 partidos y marcó la impresionante cifra de 13 goles. Y hasta el momento Fontaine es el jugador que más goles marcó en un mismo Mundial. Actualmente el francés tiene 84 años. En la tercera posición, un campeón del mundo y goleador del Mundial de México 70, el torpedo Gerd Müller, quien con la selección alemana disputó 2 mundiales, el de México 70, donde alcanzaron el tercer puesto, y Alemania 74, donde fueron campeones. Disputó 13 partidos y anotó 14 goles, con un promedio gol por partido de 1.08, 10 en México 70 y 4 en Alemania 74, uno de ellos en la final. El torpedo Müller fue el máximo goleador histórico de los mundiales desde 1974 hasta el año 2006, donde fue superado por el número 2 de este ranking, es decir, estuvo de líder por 32 años. En el puesto número 2 tenemos otro campeón del mundo y el goleador del Mundial de Corea y Japón 2002, Ronaldo el Fenómeno. Con la selección brasileña disputó 4 mundiales, el de Estados Unidos 94, donde fueron campeones, pero por su edad prematura de 17 años no disputó ningún partido. En Francia 98, donde perdieron la final con el local. En Corea y Japón 2002, donde fueron campeones, y en Alemania 2006, donde fueron eliminados en cuartos de final por Francia. En total, Ronaldo disputó 19 partidos y anotó 15 goles, 4 en Francia 98, 8 en Corea y Japón 2002, 2 de ellos en la final y 3 en Alemania 2006. Su último gol en un mundial se lo marcó a Ghana en el partido por octavos de final, donde Brasil derrotó a la selección africana por 3-0. Aquel día se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales. Infortunadamente para el brasileño, el liderazgo solo le duró 8 años. Actualmente cuenta con 41 años de edad. Y en el puesto número 1 de la lista, el máximo goleador histórico de todos los tiempos en los mundiales es el alemán Miroslav Klose, quien con la selección alemana disputó 4 mundiales, el de Corea y Japón 2002, donde perdieron la final con Brasil, el de Alemania 2006 y el de Sudáfrica 2010, donde en ambos alcanzaron el tercer lugar. Y en Brasil 2014, donde lograron ganar la Copa del Mundo, disputó 24 partidos, marcó 16 goles, 5 en Corea y Japón 2002, 5 en Alemania 2006, 4 en Sudáfrica 2010 y 2 en Brasil 2014. Actualmente Klose tiene 39 años y recién se retiró como jugador en noviembre del año pasado. Muy bien, 17 de mayo ya nos encontramos en esta fecha, Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Antes del año 1990, la homosexualidad tenía tratamientos que iban desde choques eléctricos hasta incluso terapias de culpabilidad que generaban depresión en los pacientes y podían llegar hasta el suicidio. A partir del año 1990 y también gracias a la conmemoración de esta fecha, 17 de mayo, es que se dieron grandes avances en todo el mundo en términos de igualdad y de lucha contra el racismo y discriminación para aquellas personas con distinta orientación sexual o identidad sexual. Comparto algunos datos con ustedes para ver algunos avances que se han dado en distintas partes del mundo. Holanda, por ejemplo, fue el primer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario. Las primeras 4 bodas se dieron en Ámsterdam en mayo del 2001. En Latinoamérica, Argentina fue el primer país de América Latina y el 10º en el mundo en aprobar el matrimonio igualitario. También Irlanda fue el primer país en aprobarlo mediante consulta popular. Sin embargo, en 75 países la homosexualidad aún se penaliza con cárcel. Por ejemplo, en Arabia Saudita, Irán, Somalia, Nigeria, Mauritania, Sudán, se castiga la homosexualidad con pena de muerte. ¿Cuál es la situación en Bolivia? Bueno, avances normativas también, como la Ley 045 de lucha contra toda forma de racismo y discriminación, incluye a aquellas personas con distinta orientación e identidad sexual. Y bueno, es importante hablar acerca de este tema hoy, 17 de mayo, que se conmemora la lucha
Día o el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. Y lo hacemos junto a nuestro invitado, Andrés Mayo, presidente del colectivo TLGB, personas transexuales, lesbianas, gays, bisexuales. Él es presidente de este colectivo en la ciudad o en el departamento de La Paz. Tenía que estar presente acá en el set de Hora 23 acompañándonos, sin embargo un problema de salud no lo ha permitido. Pero agradecemos que haya accedido a un contacto a través de vía Skype para poder hablar y conversar con él en esta fecha tan importante. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por tu tiempo y por ese esfuerzo para hablar sobre ese tema que es importante. Bienvenido a Hora 23. Gracias, Paola, gracias por darnos estos espacios siempre a nuestras poblaciones. Bueno, sí, afectado un poco por el COVID, pero bueno, dispuesto a estar junto a todos ustedes en esta hora ya, empezando este 17 de mayo, que es un día emblemático sin duda en la reivindicación social, lo has dicho, desde los procesos internacionales hasta lo que está sucediendo en el país. Hay también un decreto supremo, el 1022, que el Estado boliviano decreta en todo el territorio boliviano nacional. El 17 de mayo de cada año se celebra el Día de la Lucha contra la Homofobia y Transfobia en el país. Muy bien, Andrés. Evaluando esas legislaciones normativas que existen hoy en día para luchar contra el racismo y discriminación, y esto incluye a todos los miembros de la comunidad LGB, ¿cómo analizas o cómo nos puedes contar qué era la vida antes para cualquier miembro de esta comunidad y cuánto ha cambiado hasta ahora con todos los avances y normativas que existen? ¿Estos se aplican en el día a día? Pues hay grandes avances sin duda a partir de las normativas, pero todavía hay un trabajo de sensibilización institucional que tiene que construirse a partir de la sociedad civil, no solamente desde nuestras poblaciones LGB, sino desde toda la sociedad en su conjunto. Actualmente, bueno, te puedo contar un poco lo que está sucediendo durante estos 10 años. Son 55 asesinatos que han sucedido en este tiempo, de los cuales 12 de ellos llegaron a un proceso y solamente uno tiene ya una sanción. Estamos hablando del año pasado del caso de Diana Kenny, que se sancionó finalmente al agresor. Bueno, ahí verás todavía que la justicia boliviana frente a esta situación tiene que trabajar, sensibilizarse, y así también, por ejemplo, las otras normativas que están presentes. Todavía muchas de las instituciones públicas no tienen el acceso correcto respecto a nuestra población. Te hablo, por ejemplo, de la Ley de Identidad de Género, que es un tema pendiente todavía de sociabilización, no solamente a nivel nacional, sino sobre todo institucional. Te digo, cuando hay hechos de agresión y de odio, todavía no se puede tipificar estos hechos, ¿no? Pues esto es lo que está sucediendo. También a nivel educativo te puedo decir que las agresiones todavía hay procesos que hay que seguir trabajando con el tema de bullying, de violencia que existe en las escuelas, de los padres que echan de casa a los jovencitos cuando les dicen que tienen otra orientación sexual o identidad de género, pero también el tema de salud. Muchas veces no se recibe a nuestras poblaciones en hospitales, en clínicas, por tener tal vez otra orientación en identidad de género. Andrés, el 26 de septiembre del año 2014, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución para luchar contra la violencia y la discriminación por la orientación sexual e identidad de género. ¿Consideras que esta violencia no solamente daña a cualquier miembro de la comunidad LGB de cualquier lugar del mundo, sino también es un daño y puede resultar hasta contaminante para la sociedad? ¿Consideras que es así? Sí, no, ¿por qué? Me dices de la sanción del Tribunal Constitucional, perdón, no te escuché la primera parte.
No, te mencionaba que el 2014 en Naciones Unidas establece una resolución para luchar contra la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad sexual. ¿Consideras, Andrés, que este tipo de violencia no solamente daña a cualquier miembro de la comunidad LGB en cualquier lugar del mundo, sino también daña a la sociedad en general? Es algo que contamina, que es tóxico para toda la sociedad. A tu punto de vista, ¿sí, no, por qué? Bueno, todas esas construcciones de leyes no te dan más derechos, eso hay que aclarar, ¿no? Hay que siempre ser justos con todas las construcciones de la legislación de nuestros derechos a través de las declaraciones internacionales y también de nuestras leyes en cada país, ¿no? Que después se asocian en estos organismos internacionales. A veces se malinterpreta y se desinforma sobre este tema y se cree que se está dando más derechos a estas poblaciones, entre comillas, vulnerables. Entonces, creo que más bien estas herramientas sirven más bien para socializar a través de las legislaciones cuáles son nuestros estados y sobre todo cómo estamos construyendo las diferencias en países que no solamente tenemos muchas dificultades con el tema de orientación sexual, sino también con la raza, con la discriminación, con tantos temas que están tan presentes en nuestras realidades. Entonces, creo que ahí estamos trabajando no solamente en nuestras poblaciones, sino la sociedad en su conjunto y por supuesto, mucho más interesante se vuelve cuando un Estado se compromete a trabajar sobre estos temas. Andrés, hoy que estamos en el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, ¿cuál consideras que es un país ejemplo respecto a sus avances de igualdad y la lucha contra la discriminación a cualquier miembro de la comunidad LGB? Como te digo, todavía los porcentajes y los datos que te he dado todavía se toman a rojo, ¿no? O sea, creo que más bien hay que trabajar mucho más sobre el tema, hay que todavía concientizar más a la población, a todo el aparato de justicia, a todos los servidores que están trabajando en esa instancia, todos los ministerios que tienen algún compromiso directo con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, de Educación y otras instancias más que tienen que empezar a introducir estas herramientas en todos los ámbitos, empezar a no solamente a difundir información, sino también a establecer diálogos coparticipativos y así empezar a construir verdaderamente estas revoluciones de la cultura a través de las diferencias que existen en nuestros países, ¿no? Y sobre todo aquí en Bolivia. Creo que eso es todavía el tema pendiente, que digo que de 55 asesinatos en estos 10 años, tenemos un solo caso que ha sido resuelto. Y eso es vergonzoso todavía. Entonces tenemos que seguir trabajando, ¿no? Muy bien, hoy que es Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, Andrés, ¿qué actividades se tienen programadas para el colectivo TLGB acá en el Departamento de La Paz y también a nivel nacional? Pues bueno, ya la agenda empezó, hoy día tuvimos una conferencia de prensa, ayer en este caso tuvimos una conferencia de prensa en el Ministerio de Culturas. Hoy, en unas horas nada más, tendremos una agenda a las 11 de la mañana en el Palacio Consistorial del municipio de La Paz. Estará presente el alcalde y van a estar pues presentes todas las poblaciones. Vamos a estar dialogando con la autoridad municipal. Por la noche tendremos la inauguración de una exposición de fotografías en el Tambo Quirquincho a las 19 horas sobre la China Morena, un personaje trans que se introdujo en los años 70 y se construyó este personaje a través de
la danza de la morenada, un personaje icónico de nuestra cultura boliviana. Muy bien, Andrés. Ya para finalizar, ¿qué les dirías o cómo te puedes referir a aquellas personas que son homofóbicas, que rechazan o incluso odian a cualquier otra persona que tenga una orientación o identidad sexual distinta a las que socialmente se aceptan en nuestro territorio y obviamente no están de acuerdo con ningún derecho o normativa que beneficie a cualquier miembro de esa comunidad? Pues bueno, que ante el silencio muchas veces y la dificultad al conocido, que ese es fundamentalmente la construcción de las historias y demás, pues está justamente esta manera o herramienta que tenemos todos los seres humanos de construir y de empezar a mirarnos de otra manera, que la homofobia, la transfobia, la bifobia se la quita a través del diálogo, de razonar entre todos. Y tal vez no estemos de acuerdo, no estemos en la posición de decir, bueno, acepto esta otra manera de vivir, pero por lo menos el diálogo generará una posición diferente que dará esa mirada homofóbica, transfóbica, bifóbica. Creo que esos son los pasos que tenemos que empezar a dar a través de la información, a través de ustedes que son nuestros aliados, los medios de comunicación. Muy bien, Andrés Mayo, presidente del colectivo TLGB acá en el Departamento de La Paz. Gracias por esta conversación por vía Messenger, corrijo, y bueno, hasta otra oportunidad. Adiós, Andrés. Mira, nos damos una pausa, espérenos que ya volvemos con la recta final de Hora 23. Paquetes de novios, novias y quinceañeras. Cortes en 2x1 con descuentos del 30 y 40%. Aprovecha hoy tu cambio de look. Reservas al 242-3422, 290-6550 y 796-13-518. Estamos ubicados en la avenida 20 de octubre y Aspiazu, en el edificio Aspiazu. Contamos con sucursales en la calle Potosí y en la 13 de Calacoto. Marcelo Ruiz Estilismo y Ninfa Rodríguez Spa. Te esperamos. Este sábado en Cineplay. Señor Dinorcio, 22 a 30 años, por posesión, venta y distribución de narcóticos. ¿Y entonces a dónde piensan llevarme? Al complejo federal. No se trata solo de ti, sino de tu jefe, tus subjefes y 17 de ustedes escorias culpables de 76 cargos. Si testificas, se te rebaja el tiempo de tu sentencia. ¿Debo eliminar a un sujeto? ¿Qué haces, primo? ¡Te amo! Culpable en la mafia, a las 18 horas, por Bolivisión. Como cirujano siempre digo que nuestro trabajo termina cuando una cicatriz se desvanece, y para eso lo que uso es Cicatricure Gel. La exclusiva fórmula de Cicatricure Gel permite la regeneración de las células, disminuyendo el tamaño, mejorando la textura y devolviendo el color natural a la piel. Funciona en cicatrices de cirugías, quemaduras, cortaduras y marcas de acné. Los resultados de Cicatricure Gel son de altísima efectividad. Cicatricure Gel, la ciencia de tu piel. ¿Sabes cómo empiezas? ¿Realmente quieres divertirte de esta forma? Pero no cómo terminas. Ellos pues, hermano, están solos. El alcohol siempre será un factor de alto riesgo para tu seguridad. Diviértete sin él. Tú decides. La Policía Boliviana y Bolivisión en una lucha constante. Todos por la seguridad ciudadana. ¿Por qué uso tío Nacho aclarante? Porque rubia no soy. Sé que la manzanilla clara me lo enseñó mi madre. Ahora yo le enseño a ella que con la jalea real me queda el cabello súper rico. Sé que nunca voy a ser rubia, pero también sé que hoy tengo el cabello más claro y con brillos. Tío Nacho aclarante, el rey de la jalea real.
Llegamos al último bloque del programa y los invito a conocer las noticias internacionales más destacadas de la jornada. Los preparativos estaban en marcha, ya que los refugiados sirios que vivían en el campamento Zaatari de Jordania se abastecían de comestibles para romper el ayuno de la madrugada al crepúsculo durante el mes del Ramadán. Zaatari, el campamento más grande de Jordania para refugiados sirios, alberga unos 80.000 residentes. Arabia Saudita y otras naciones de mayoría musulmana como Egipto e Indonesia declararon que el Ramadán comenzaría el jueves según una metodología de observación de la luna. El ayuno de Ramadán, en el que se prohíbe la comida e incluso el sorbo de agua, tiene como objetivo acercar a los fieles a Dios y recordarles a los menos afortunados. Mientras ayunan, los musulmanes también deben abstenerse de tener sexo, chismorrear y maldecir. Se anima a los musulmanes a pasar tiempo en la contemplación, la oración, la lectura del Corán y la caridad durante el día. Los musulmanes celebran el final del Ramadán con una fiesta de 3 días. Jordania alberga más de 650.000 refugiados sirios registrados, según la Agencia de la ONU para Refugiados. El volcán en erupción de Kilauea, en Hawái, continuó causando estragos, ya que las autoridades informaron que una columna de ceniza dentro del cráter de la cumbre se elevó a más de 12.000 pies sobre el nivel del mar. La ceniza ha estado flotando continuamente desde un respiradero en el cráter reportado a una distancia de hasta 29 millas. El Servicio Geológico de Estados Unidos dice que la comunidad aeronáutica ha sido advertida sobre las altas cenizas. Mientras tanto, oficiales de Hawái dijeron que algunos respiraderos formados por el volcán Kilauea están liberando niveles tan altos de dióxido de azufre que el gas representa un peligro inmediato para cualquier persona cercana. La Defensa Civil del Condado de Hawái dijo que el gas puede causar asfixia y que las personas pueden ser incapaces de respirar si están expuestas. Las autoridades recomiendan dejar el área. El derretimiento del hielo en el río Lena ha causado inundaciones en la región rusa del noreste de Yakutsk, afectando a más de 400 casas en 17 asentamientos, dijo el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Se ha declarado el estado de emergencia en varias regiones y se han enviado rescatistas para ayudar a los residentes locales a evacuar sus hogares. En el barrio de Yakutsk de Daikla, alrededor de 30 casas se inundaron cuando los niveles del agua aumentaron rápidamente, dejando los barcos como el único medio de transporte. Los meteorólogos pronostican más inundaciones a medida que el hielo continúa derritiéndose. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Y llegamos al final del programa. Gracias a todos por haber participado en nuestras redes sociales. Que tengan un buen descanso. El reencuentro dentro de unas horas. Chao Paola, chao Juan Pablo. Bueno, adiós Piti. Iniciamos un nuevo día. Gracias porque lo hace junto a nosotros. Que le vaya muy bien en esta jornada. Que le vaya excelente en todas sus actividades. Familias bolivianas, buen descanso. Adiós Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, como siempre, cuando a las 23 hablemos, por ejemplo, del resultado del partido entre Die Strongers y Peñarol.